Bueno, ahora sí, vamos a estudiar, estamos estudiando Romanos 14, el versículo ¿qué? 15, exactamente. ¿Quién dijo 15? Esa mujer está poniendo atención. Es 15, exactamente, yo estaba en el 12. ¿Quería regresar para atrás? Vamos a leerlo para dar inicio a este estudio. Romanos 14, 15. Ok. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Como yo decía, en esta época, según lo que está diciendo Pablo y lo que me enseña, es que había un problema entre los judíos que se acababan de hacer cristianos y los gentiles que también se habían hecho cristianos. Los judíos, pues, se les había ordenado en el Viejo Testamento no comer ciertas comidas, o sea, ciertos tipos de carnes. Y los gentiles consideraban que al haber obedecido el Evangelio, pues no había problema, que se podía comer de todo, ¿no? Y entonces había una especie de contienda entre ese problema. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, tuvo que hacer esta carta para explicar el problema de las comidas. Y sobre el tema de que había personas que eran débiles en la fe, significaba que eran personas que todavía no entendían bien el Nuevo Testamento, que todavía inclusive entendían parte, pero todavía pensaban que se tenían que guardar ciertas costumbres o tradiciones o leyes del Viejo Testamento que ya nuestro Señor la había quitado. Pero si yo me ponía a comer como gentil comida, por ejemplo carne de puerco, enfrente de los judíos que sentían que era... Acuérdate, Pedro cuando Dios por este ángel le habla para que le lleve la noticia del Evangelio a Cornelio, se le aparece un manto de animales, de todo tipo de animales. Y le dice el Espíritu Santo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y parece que Pedro en ese momento se espanta y Señor, nunca he comido o nunca ha entrado cosa inmunda en mi cuerpo. O sea, como que le sorprende lo que le está diciendo Dios sobre el tema de que coma cualquier carne, ¿no? Y entonces le dice Dios, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces por eso podemos entender esta situación de Romanos. Pero yo digo, en tiempos modernos, como creyentes que somos, sí necesitamos un tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio. Mira, si yo no predico el Evangelio a nadie, si yo vivo una vida, vengo a la iglesia y no le predico a nadie, bueno, pues ¿cuál es el problema? La gente no te ve como un predicador, no te ve como nadie, te ve como todo el mundo. Pues soy yo allá todo el mundo, pues puedo bailar, irme a donde sea, no hay problema, la gente no sabe que yo predico el Evangelio. ¿Me explico? Pero si a ti se te ocurre, ya sea en tu pueblo, aquí o allá, empezar a hablar del Evangelio, empiezas a hablar de la misericordia de Dios a otros, ya ahí entra una responsabilidad, ¿verdad? Ya empiezas a decir, caray, soy cristiano. Si hago esto delante de esta persona o de aquella, o inclusive de tus propios hijos. Sí, de tus propios hijos, quizás ellos no van a entender una cosa que tú hagas, que a ti aparentemente parece algo que no hay problema, pero ellos a lo mejor no lo toman tan así. Son muchas cosas que uno debe estar observando en ese propósito, ¿no? Así es que, ¿tiene que ver con nosotros? Claro, tiene mucho que ver, nada más que ya no es de comidas, ahora son otras costumbres, otras cosas que podemos hacer tropezar o hacer que el hermano se deprima o se sienta incómodo por su fe, ¿no? Entonces, como quiera que sea así que si comes enfrente de que cree que es malo, su fe es ofendida. Esto es como los gentiles. Bueno, aquí, por ejemplo, hay personas que consideran que la disciplina de los hijos es incorrecta, ¿verdad? Entonces muchos se pueden ofender porque no han entendido. La disciplina del niño es correcta, Dios lo manda y lo ordena. Y a veces alguien se puede sentir ofendido. Bueno, yo prefiero que darle una explicación, pero esto es bíblico. Dios quiere
De hecho, lo dicen todo, desde el Viejo Testamento, Nuevo Testamento. El niño necesita, hay niños que por naturaleza no lo necesitan ya. Hey, siéntate, se sienta. Pero hay chamaquitos que brincan y brincan y brincan, entonces necesitan un tate quieto. Y una vez, para siempre. Porque yo fui de los que, hey, esto ya. Yo no quiero estar atrás del niño, ay, ándale, y ándale, y ándale. No, toda la vida. No, es una vez y entiendes en la primera. Bueno, máximo en la segunda. Pero ya no voy a estarte repitiendo esto. Y cuando es no. Punto, ¿no? Ya, se acabó. Porque me dejas, y hasta el último te convencen. Ándale, pues, vete. Entonces son cosas que debemos de entender. Igual aquí también hay gente que podemos sentir ofendida. Bueno, entonces dice la Biblia, tú, gentil, sabes que Dios no lo prohíbe, pero tu hermano judío no ha llegado a ese entendimiento. Gentil, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel a quien por Cristo murió. Porque si tu hermano es afligido por su fe, porque tú comes o no comes, ya no andas con el amor a causa, o sea, y eso de la manera que lo puedo ver es causas una fricción. Quizás, me importa, tal no es malo, yo lo voy a hacer, pero estás como quebrando algo del evangelio, como que no estás edificando, ¿me explico? Al hacer eso dices, puede ser, pues no es malo, pues que se aguante, ¿no? Pero sí va a pasar que el día de mañana esta persona y tú quizás van a empezar a sentirse incómodos, porque tú mismo hiciste una cosa que no edificaste. Yo sé que no era malo, pero en ese momento esta persona todavía no ha crecido para entender eso. Entonces, causa dolor por algo que brota de opinión es pecado porque no es fundado en la justicia o por la justicia de Dios. No es fundado. Esto es dar un ejemplo, Mateo 15:9, lo que leyó el hermano Rudy el domingo. Mateo 15:9. Sí. Sí, sí. Mira, esto que está hablando aquí Pablo, está hablando del tema de hermanos, o sea, son los hermanos, son débiles en la fe, ya están dentro del evangelio, son débiles en la fe. Yo considero que si un católico o cualquier otra persona viene a mi casa y ve que como carne de puerco o pongo un árbol de Navidad o hago cualquier cosa, yo considero que para mí se me abre la puerta para predicarle el evangelio. Por ejemplo, si ella me dijera, es que comer carne de puerco, ¿qué no es pecado? Y yo le diría, bueno, fue en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento Dios prohibió ciertas comidas y eso, y te gustaría estudiar la Biblia. Mira, yo tengo un curso bíblico. O sea, yo entraría con el tema de que si quiere estudiar. De hecho, en esa situación, a mí me gustaría que hubiera inclusive esa fricción para yo poder explicarle a la gente, ¿qué dice la Biblia de esto? O sea, ¿estoy pecando o no estoy pecando? Por ejemplo, ellos no van a encontrar escrituras bíblicas de comer carne o no, ellos no se van a poder defender. ¿A dónde dice eso? No, pues no sé, nomás. A mí me han enseñado así, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Y que Dios nos ayude a entender esto, ¿verdad? Y ya empezamos a estudiar, si te lo ganas a todo dar. Pero estoy hablando de aquí, que aquí tengamos problemas porque el hermano considera que está mal esto y otro dice no está mal. Y entonces podemos tener esa fricción, entonces ya no estamos edificando, ya no nos estamos ayudando, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué dice Mateo 15:9. Que se puso estas escrituras, a ver si nos ayuda, ¿no? Pero dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es que precisamente cuando alguien se ponga en una opinión que diga que esta persona se aferre y se amache y diga, no, es que sí es pecado. Entonces yo le digo, pues es que ese es mandamiento de hombre. No es mandamiento de Dios, es de hombre. Entonces por eso dice, en vano me honran. Ahora también Marcos 7:5, hay que decir algo muy parecido. Marcos 7:5.
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió y les dijo, hipócritas, bien profesó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Aquí vemos una especie de opinión sobre el tema de los escribas y fariseos, que ellos consideraban que los ancianos lo que habían puesto, que debían de lavarse las manos, no comer con manos inmundas. Y así hay tantas tradiciones antiguas. Y la gente piensa que como son tan antiguas, tienen su base bíblica. No tienen bases bíblicas. Aquí lo estás viendo, los ancianos, los fariseos, ¿hace cuántos años dijeron eso? ¿Verdad? Y la gente todavía piensa que son como mandamientos de Dios, o como que fueran, o como si tuvieran la misma importancia que el mandamiento. No lo tienen, no tienen sentido esos. Por eso es muy importante considerar eso, ¿no? Bueno, pues ahí termino con el 14:15. Vamos a 14:16, de Romanos 14:16. Romanos 14:16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Ay, caray. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Por qué va a ser vituperado vuestro bien? A mí sí me ha pasado eso. Por ejemplo, si de repente tú puedes hacer algo que tú consideras que no está mal, pero hay gente que sí está mal, pues la gente empieza a hablar mal de ti. Una vez en una fiesta, y pasa bien, me ha pasado, no sé si seguro, pero sí pasa. Me invitaron a una fiesta a Cortázar y una señora que ni conozco, ni sé quién es, empezó, porque me puse a platicar ahí con todos así muy alegre y hablamos del tema de los papás, ¿no? De nuestra mamá, y que mi mamá estaba un poquito enferma. Y ahí me quiso como criticar la señora. Pues ¿qué tenemos? Entonces, hay veces que no nos fijamos y la gente no sabe, no entiende. Por ejemplo, es mi madre, es mi hermana espiritual, la quiero mucho, la amo mucho, y trato de luchar para honrarla como un buen hijo. Pero hay veces que la gente antigua te ven y luego te juzga, mira, él es cristiano y mira cómo tiene a su mamá o cómo habla a su mamá. Mi mamá está bien, nada más que hay veces que estas personas no saben, pero sí son buenas para vituperar tu bien. Pero porque también a veces nosotros no nos explicamos bien o no sé. Pero bueno, ya no estamos bajo la ley, ¿qué dije 16? Sí. Ya no estamos bajo las leyes ceremoniales del Viejo Testamento, ya no estamos bajo esas leyes. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 14 y 17. Colosenses 2, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Entonces, debemos de explicar claramente esto, ¿no? Ya Dios exhibió públicamente a todos los principados, a todos los gobiernos en la cruz. Con la muerte de Cristo, todas estas personas quedaron públicamente mal por todas sus tradiciones, lo que ellos hacían y decían. Así es que todas estas tradiciones de hombres, nadie nos juzgue por eso, ni bebidas, ni días de fiesta, ni lunas, eso, ni tampoco en los días de reposo del Viejo Testamento. Aquí está el día, nadie te juzgue del día. Entonces, todo era sombra, todo era ejemplo nada más, y terminó. Así es que, y si juzgamos o condenamos a nuestros hermanos porque comen carne o no comen, esto no es la justicia de Dios, esto no es su palabra. No vamos a dejar que por estas razones sea vituperado vuestro bien, es decir, que nos condenen, ¿verdad? Si es como
Si yo considero que lo que hago a veces está bien, pero me dicen que no lo haga porque esa persona se va a ofender, pues muchas veces debemos de no hacerlo, para que no se ofendan, no se sientan mal. Bueno, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, la ley del Viejo Testamento, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está. Creo que si Dios nos da entendimiento aquí, ¿verdad? Dios me está enseñando en esta palabra que yo en la carne, por lo que era imposible, la carne, Dios también mandó a su Hijo en la carne, pero ¿qué hizo con la carne? Con todas sus, ahora sí que tradiciones y costumbres, lo condenó la carne en la cruz, dando a entender ahí que no le hagamos caso a la carne. Por eso Cristo nos enseña que a través de la crucifixión del cuerpo carnal tiene mucho que ver también de no estar haciendo caso a la carne. ¿Para qué sirve la carne? Crucifícala. Pues también podemos entender lo que dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía ¿qué? En el hombre. Todas esas cosas no tienen sentido. Es que todas las cosas que te digan, no comas carne, no hagas esto, simplemente son opiniones. Primera de Tesalonicenses 5:22. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Eso sí, abstenernos de toda especie de mal. Eso sí es una de las grandes batallas que debemos de tener todos los días, ¿no? Bueno, ahí termino con Romanos 14:16 y brinco a Romanos 14:17. Vámonos rápido. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto sí es importante. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Quiero que aquí empecemos a entender, porque quisiera yo poco a poquito regresar a la iglesia donde debe de estar, porque eso es lo que se me enseñó a mí. El reino de Dios es de justicia, y aquí es donde uno debe de vivir en justicia. ¿Estamos de acuerdo? Dios me hizo justicia. Yo siempre la busqué. Yo siempre, cuando digo que la busqué, siempre tenía muchas preguntas, dudas, reclamos que hacerle a Dios. Para mí, mi vida no fue tan fácil como la de otros, pero yo siempre tenía muchas preguntas que hacerle a Dios por la vida que empecé o inicié con mi familia. Y buscaba justicia. Y Dios me la dio. ¿Y dónde me dio la justicia Dios, hermanos? En el Evangelio. Ahora, fíjate bien, porque aquí es donde podemos entrar en algo que debemos escuchar. Si Dios me hizo justicia, yo debo de hacer justicia también. Y eso es que yo debo de entender lo que dijo Jesucristo. Ir pues y aprender que es misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué significa con esto? Que la iglesia de repente se le puede olvidar lo que estamos aquí, que es la misión. Que es la misión. Yo ya hablé con los hermanos y voy a traer un folleto de Guanajuato y les digo desde ahorita, porque ayer les dije a muchos, dije, oigan, vamos a predicar el Evangelio. Y él dijo, yo no sé, no, vas a repartir folletos. Y en el folleto, así como el hermano lo puso en Argentina, ¿por qué debo de estudiar la Biblia? Y lo vamos a hacer bien. Así es que si dices, yo no sé, pero repartes folletos y me ponen mi teléfono. Y de los que quieran enseñar el curso bíblico, dígale, oye, ponen mi teléfono ahí.
Entonces, y hacer mucha oración. Si hay una persona por allá, un hermano mío que esté perdido, que anda en el Walmart, que anda en el Fry's, que anda en el Swan Meat, una hermana le pueda dar ese folletito y él se comunique para que pueda ver o que podamos estudiar la Biblia con él. Pero eso es el reino de Dios. De eso se trata la iglesia, de justicia. Y haciendo la justicia te va a venir la paz, te va a venir el gozo en tu vida. No hay mejor gozo que es lo que Pablo decía, que a pesar de que estaba predicando el Evangelio y que era llevado a la cárcel, que era golpeado, que era tribulado, ¿sabes lo que dijo? Cuando Pablo era tribulado y golpeado, ¿quién se acuerda de lo que dijo Pablo? Regocijaos en el Señor. ¿Cómo es posible si por causa de andar predicando la palabra te están golpeando, te están humillando y él estaba regocijado? Entonces, eso es lo que necesita la iglesia, que estar predicando el Evangelio y estar en paz. Porque empezamos a dejar de predicar el Evangelio y nos vamos a empezar a salir por otro lado. ¿Sí? Nos empezamos a ir por otro lado, entonces ya no estamos predicando el Evangelio y vamos a empezar a tener problemas con nuestros hijos y con todo el mundo. Porque el reino de Dios no se está llevando a cabo, es de justicia, de paz y de amor, porque eso es lo que trae el Evangelio, ¿no? Entonces, y todo esto no debe de ser porque el reino de Dios no es de comidas ni de bebidas. ¿A qué significa? Que la particularidades del reino de Dios o la iglesia de Cristo en la tierra no consiste en observar ciertas comidas o bebidas para el cuerpo carnal o natural. Eso a mí. Es más, yo te voy a decir una cosa, hermano. Y les digo honestamente, si yo veo una persona que se toma una cerveza enfrente de mí, a mí no me ofende. A mí personalmente no me ofende para nada. Porque el reino de Dios no de eso. Y aunque yo no hubiera borracho, pues tampoco me ofende, me da tristeza ver a mi hermano borracho, no ha comprendido todavía el Evangelio, no ha entendido, no ha madurado. Lo que voy a hacer es decirle al hermano que predique del alcohol, pero hay gente que sí, te ve con una cerveza, un niño, que todavía no entiende, una persona pequeña de conocimiento sí se puede ofender, pero ahí está, el reino de Dios no es de comida, no es de bebidas, y entonces no debemos estar observando esas cosas. Todo con el uso se acaba. Y por esas particularidades era que los judíos eran tan particularmente caracterizados, pero el reino de Dios no es así. Como les decía la otra vez, ellos se fijaban mucho en lo exterior. Por eso a Jesús nunca lo pudieron ver como el Mesías. El reino no consiste o no es distinguido en observar la diferencia entre comidas o bebidas o haciendo la observación por la conciencia. Moisés no señaló alguna particular bebida o prohibida alguna, solo lo hacían los nazaristas, los nazarenos. Se les prohibía tomar toda clase de licor fuerte. Un nazareno era un hebreo que se consagraba al culto divino y no se cortaba el cabello ni la barba y tampoco podía tomar vino ni alcohol. Eso sí se mantenían así. Primera de Corintios capítulo 8. Ya hemos leído esa, pero vamos a leerla. Primera de Corintios 8, del 6 al 13. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no hace más exceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa del lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeráis carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjate bien, estamos hablando de hermanos que tienen su conciencia muy débil. Y pues, si me llevo a Pancholina, Guanajuato, y nos echamos unas gorritas ahí
y él piensa que comer ahí gorditas ahí en ese lugar no se va a sentir acómodo, no las comemos, porque inclusive te puede hacer daño. Hay que comer donde te guste, mijo. Pero bueno, te digo, esto es para los hermanos débiles en la fe. Así que lo que sí debemos de distinguir en el reino, hermanos, de Dios, debe ser la justicia, la paz y el gozo, y no viene en la carne, sino en el Espíritu Santo. O sea, yo sé que al principio, cuando empezamos a andar con Cristo, no vemos esa paz, ni tampoco vemos ese gozo. Al contrario, se ve difícil la situación. Yo les he dicho que cuando yo empecé, cuando yo bauticé, a mí la vida se me puso peor que como antes de bautizarme. Era una cosa horrible. Yo pensé que al bautizarme las cosas iban a ser mejor, que iban a cambiar. Sin embargo, eso no fue cierto. Duré mucho tiempo para poder entender esto, por qué estaba siendo tan... No había paz en mi vida, era puro tormenta. Y pues puedo comprender que eran tiempos difíciles porque Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. Pero también creo sinceramente que a través de la justicia que se va predicando tanto en tu casa o en ti mismo, con el tiempo va a venir esa paz. Vas a entender que el Evangelio es lo que hace, una familia verdadera, no es algo que yo lo haya hecho con mis propias sabiduría. Es Dios, el Espíritu Santo te ayuda a poder llevar una unión familiar. No es fácil, pero esa es la esperanza que tenemos, que a través de vivir en el Evangelio, pues algún día el Espíritu Santo nos puede dar estos frutos que necesitamos tanto. ¿Quién no quiere dormir en paz 8 horas? A gusto, que te levantes sin ningún pendiente. Eso es lo que queremos. Así que aquí la justicia se puede decir que es una virtud integrada o íntegra, una obediencia fiel a todas las responsabilidades que le debemos a Dios. Yo traigo una predicación que quiero hacer sobre ese tema. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, quiero que se acuerden de esa escritura, hay varias escrituras. Dios le dijo a los judíos: vas a agarrar este animalito, lo vas a sacrificar de tantos meses y lo vas a poner en la lumbre y lo vas a separar. Bueno, le pone a decir unas cosas así, ¿no? Y le dice: y cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué? Entonces tú les dirás: nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Con mano dura Dios castigó al faraón. Entonces, ¿cómo puedo yo entender eso? Si yo como cristiano no entiendo eso, yo tampoco le voy a poder explicar a mis hijos nada. Y yo voy a ver jóvenes que no van a entender nunca nada, porque tú como padre no sabes de la misericordia. Estás aquí como somos amigos, nomás un club, pero yo no entiendo nada de esa misericordia. Yo sí me acuerdo quién era antes. El apóstol Pablo dijo: yo era verdaderamente un asesino, un miserable que anduve persiguiendo la iglesia. Y a cierto punto todos somos una bola de asesinos y miserables. Todos hemos andado en una vida carnal bien mal, nada más que uno no lo reconocemos. Entonces cuando mis hijos me preguntan: ¿por qué vas a la iglesia, papá? Yo todavía me acuerdo cuando no le expliqué eso a Gabriel, pero sí, Gabriel tenía como 5 años y me dijo: yo no quiero ir a la iglesia. Entonces yo me acuerdo que, bueno, pues no le voy a decir, no lo voy a golpear, sino pues vas conmigo a fuerza, ¿no? Le dije: mira, no vayas si no quieres, pero te voy a decir por qué voy a ir yo. A mí Dios me ha dado esta bendición, me sacó de esto, después le pidió un hijo, viniste tú. Muchas bendiciones me ha dado Dios, y este es el día que voy a darle gracias a Dios. Si tú no consideras que es importante, quédate, pero yo voy a ir a la iglesia. Y los niños tienen que entender, porque así dice la Biblia. La Biblia dice: y te van a preguntar tus hijos ¿por qué? ¿Y esto por qué? ¿O por qué haces esto? Pero tú como padre, si no sabes nada del Evangelio o de la justicia de Dios, pues ¿qué le vas a poder enseñar a tus hijos? Nada. Ay, pues no sé, nomás voy porque va mi hermana, va mi tío, va mi comadre, va mi esposo, por eso voy. No.
Esto se refiere que la justicia de Dios en mi vida es algo de integridad, algo de rectitud. Es que yo tengo que ser agradecido con Dios por lo que hizo en mi vida. Y si mis hijos me preguntan, le voy a decir, no hay mejor cosa que esto me haya pasado. No hay mejor cosa que esto. Y si tú no quieres seguir a Cristo, a ver, te abro las puertas, mira, y a seguirle tu camino. Pero este es el mejor camino que para mí el Señor me enseñó. Que estando tan perdido, como dice la canción Amazing Grace, ¿te acuerdas? Y estaba perdido y ciego y Él me ayudó. Y si tú consideras que no es bastante para darle gracias a Dios, bueno, pero eso es importante, hermanos. Así es que esta obediencia por medio de la palabra de Dios nos hace justos en su presencia. Será nuestra misión para la remisión de pecados y santificación de mente y vida. Hebreos 10:10. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Cómo podemos ser santificados? ¿Cómo Dios nos puede purificar si no es a través de vivir la justicia? O que Cristo nos enseñó el Evangelio, que a través de su muerte podemos tener justicia y remisión. La iglesia o reino de Dios es compuesta de piedras vivas. Es un edificio espiritual que son santificados y justificados por la sangre de Cristo. Eso se compone la iglesia. Y cada miembro de la iglesia es como una piedra viva. Una piedra, así como decía el hermano Ruri el día. ¿Andas en el amor o no andas en el amor? Cuando andas en el amor es una piedrita que está construyendo, está edificando esa piedrita. Esa piedrita es como el bloque, se va poniendo, va trabajando bien, porque Él es una piedra viva. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de ser edificados y edificadores. O sea, a mí cuando predican los hermanos me edifican, pero también a la vez yo debo ser un edificador. Cada uno en su área debe de estar edificando la iglesia, y edificar significa construir, no derrumbar. Los chismes derrumban, las murmuraciones derrumban. Las personas cuando hablan cosas que son incorrectas afectan a otras personas, murmuran de otras personas. Esas personas no están edificando el cuerpo, lo están destruyendo con sus comentarios. Uno es justificado ante Dios por la fe. A ver también qué dice Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Corintios, a los que son santificados en Cristo. ¿Cómo somos santificados? A través del Evangelio, a través de ser llevando esta justicia en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser santos, nos ha apartado y nos ha puesto una responsabilidad. Ser santos significa estar apartados del mal, lo que leímos hace rato. Abstenernos de toda especie de mal. Esa es otra cosa también que debemos de luchar. Y el Señor enseña que cualquiera que invoque su nombre, cualquiera que invocamos la autoridad de Cristo también. Así es que, como dije, uno es justificado ante nuestro Dios por su fe. Cuando obedece la palabra de Dios y siendo justificados estamos en paz con Dios. Cuando obedecemos la palabra y estamos justificados ante Dios, es paz con Dios y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así dice la palabra, hermanos. El Espíritu que mora en nosotros. Vamos a ir a Romanos 3, 28 al 30. Romanos 3,
28 al 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está. Así es que debemos de ver a esta escritura que el hombre es justificado por la fe, pero no por obras de la carne, haciendo cosas que hay gente que quiere hacer cosas en la carne y quiere ser glorificado por Dios. No, te vas a justificar por Dios por la fe, lo que está en el Nuevo Testamento. Así es que también Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que justificados por la fe tiene mucho, ¿eh? Hay gente que dice, yo tengo fe, sí, pero ahora esa fe eres justificado por vivir por el Evangelio. Esa es la fe, es andar en el amor, en la fe. Bueno, ahí termino Romanos 14, 17. Vamos a brincarnos ahora a Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Vamos a ver esa escritura. Romanos 14, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, obedeciendo y viviendo justificados y santificados por la justicia de Dios y no por sus opiniones o mandamientos de hombres, servimos a Jesucristo y agradamos a Dios. Esto es aprobado por los hombres sinceros o es también aprobado por la sociedad en general. Para esto fue dado el Evangelio y la enseñanza principal. Aunque ustedes no lo crean, cuando uno vive en el Evangelio y la sociedad te mira que eres sincero viendo el Evangelio, lo aprueban, porque esto es lo que Dios agrada, las obras que hacemos por el Evangelio. Así es que vamos a Tito 2:12. Para esto fue dado el Evangelio y la enseñanza principal. Tito 2:12. Este es el punto. Tito 2:12. Tito 2:12 dice, enseñándonos pues, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahí está. Ahí está una cosa que está tan interesante porque, caray, estaba pensando hace rato, el mundo está cada vez peor y horriblemente horrible. Horrible está la cosa. Ahí en los anuncios ya pasan hombres besándose. Hijo, entonces me quedé que no marches. Yo imagino que si los soldados de este país que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, si vieran esos comerciales, si yo fuera un soldado, ya para eso me morí. Yo no me he ido a la guerra por eso. Para ver un par de hombres besándose en la tele. ¿Tú crees que los soldados iban a hacer eso? Eran hombres que creían en libertad, y esa no es libertad. Eso se llama libertinaje. Y es una cosa muy triste como está la situación. Pero bueno, aquí tenemos otra cosa por qué luchar, porque Cristo ahí viene. En tiempo y espacio, Él ya viene. También Romanos 8:13. ¿Quién se la sabe de memoria, Pancholín? Romanos 8:13. ¿Alguien se la sabe de memoria? Si vivís conforme a la carne, vamos a morir. No hay engaño, ¿no? No hay ningún engaño. Para que no vayamos a creer que, pues estoy viendo en la carne, a lo mejor voy a irme al cielo. No. Si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. Pero si Dios me ayuda, y esa es mi oración, que le pido a Dios que nos ayude
que a través de este Espíritu que lo fortalezca todos los días, podemos hacer morir las obras de la carne, entonces voy a vivir. Pero antes de hablar de la vida eterna, voy a vivir aquí en paz, con gozo y con justicia. Viviré con paz, con gozo y con justicia, porque Dios me ha prometido que si yo por las obras del Espíritu Santo hago morir las obras de la carne, entonces voy a vivir. También en Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Dice, aquí está otra muy buena. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Híjole, que si batallan. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Son cosas muy interesantes que debemos de luchar todos los días. Somos peregrinos, y si hay algo que es en la mente ahorita, es una batalla en la mente, es una batalla día a día contra estos deseos de la carne. Así es que, porque si por la palabra de Dios, su justicia, hemos nacido hijos de Dios, debemos pues ser santos, como Él lo es. Debemos de luchar por apartarnos del mal. Primera de Juan 2. Ahí está otra escritura, hermanos. Debemos de luchar. Y yo les digo una cosa, cada quien en su intento, porque hay una vez que me dijo el hermano, y lo creo, si hacemos poquito así por Dios, poquito así luchando, Él nos bendice mucho. Cuando tú tratas de hacerle poquito la cosa a Dios, Él siempre te mira que tú tratas de agradar a Dios. En Primera de Juan 2, el 27 al 29, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está. Primera de Juan también 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, pues debe de andar como Él anduvo. Esa es otra escritura que cada que la leo digo, ay caramba, qué tan lejos estamos, ¿no? También Primera de Juan 3, del 17 al 18. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está otra cosa interesante. Como hijos de Dios solamente podemos juzgar con su palabra, ya que Él usa para juzgar a su pueblo, o sea, al cristiano. Yo uso la palabra para juzgar y Él usa la palabra para juzgarme. Sí. Lo que yo haga con la palabra de Dios, juzgue un caso, la misma palabra me va a juzgar a mí. Porque si juzgamos los casos por nuestra opinión, seremos injustos, traeremos injusticia a nuestros hermanos y a los de afuera. Yo, hermanos, yo en esta parte, yo a veces veo que hay muchas personas y hermanos que usan otras cosas como opiniones. Como, por ejemplo, yo ahora estoy mal, pero a veces que dicen, por ejemplo, ay, la vida me dio esto, y la vida me enseñó esto, y la vida me dio amor. Yo me quedo, ¿qué onda? ¿Que no es cristiana esta persona? A mí yo no sé ni por qué dicen que la vida, para mí, ¿sabes qué es la vida? Para la vida, a mí la vida es esto, es la vida. Es ver a mi perra negra, esa es la vida, esa tiene vida. Pero la vida a mí no me da nada. La vida me la dio Dios. Y si le tengo que agradecer algo es a Dios. Pero alguien opina que es la vida. Alguien opina esto y hacen cosas. Entonces, ¿en qué momento le van a traer gloria a Dios? O los hijos le van a creer si, es la vida la que nos dio. Bueno, pues no, la vida no dice nada de cómo debo de comportar. Es más, de hecho, la vida dice que hay que darle vuelo a la hilacha.
¿verdad? Porque eso es la vida nos dice, pues tú estás enseñando, quién sabe qué estás enseñando, pero no estás enseñando la palabra de Dios, es una opinión. Por eso digo, cuando tú traes una opinión, ¿verdad? Porque tú juzgas por una opinión, es injusta esa opinión, y estás siendo injusto con todos. Aquí el que trajo la justicia y el trajo el amor y te trajo todas las cosas es Cristo. Y eso es honrar a Cristo, Él es el único. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, es el Evangelio. No la recibamos en vano. ¿Por qué? Aquí está otra parte de lo importante, que la razón de qué es la iglesia. Fíjate, como colaboradores suyos, somos colaboradores, somos administradores, somos sacerdotes, solamente lo que somos. Y que no recibamos la gracia de Dios en vano. ¿Qué es la gracia de Dios? El Evangelio, favor que no te lo merecías, ni tú ni yo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Dice, por honra y deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, pero como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos a muchos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahí está, hermano. Segunda de Corintios también 5:14, otra escritura. Segunda de Corintios 5:14. En estas escrituras hay mucha información, hermanos, hay mucha información y muy bonita de qué se trata el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio. Este ministerio se llama la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos. En el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Esa es otra cosa que debemos de entender de qué se trata el reino de Dios. Somos embajadores, pero a veces no tenemos ese anhelo. ¿Quién anhela ser embajador de Cristo en este tiempo? ¿Quién anhela eso? Ahora que predique vamos a ver quién anhelaba hacer eso. Un embajador de Cristo. Pero si me llama el presidente, ahí sí me voy de volada. Ser embajador de Estados Unidos, de volada me voy. Pero de Cristo, como si Dios rogase por medio de ti aquel hermano que está perdido, es otra cosa. Pero eso se trata el reino de Dios. Efesios 5, 6 al 9. Efesios 5, 6 al 9. Vamos a ver qué dice ahí. Efesios 5, 6 al 9. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues participe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz.
Porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad. Ahí está. No seáis pues partícipes con ellos. Contrario a lo que es el Evangelio. Contrario a lo que es el Evangelio es participar en las cosas del mundo y no prepararme para predicar el Evangelio. No aprender las cosas, no escribirlas, no planear y decir, es que yo le voy a predicar a esta persona, voy a ir a hablar con aquella persona del Evangelio. Porque antes yo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora eres el atalaya del Viejo Testamento. El atalaya es el watch, como Towerman, el que está arriba de la torre, está vigilando, está viendo si un náufrago está perdido, está vigilando todo el tiempo, aquí, y los ayuda. Eso es lo que eres tú ahora en el Nuevo Testamento. Porque antes eras tinieblas, o sea, antes éramos inútiles. Nuestra vida era pura vanidad, no tenía sentido. Y ahora a través del Evangelio, Dios nos da la oportunidad de ser lo que somos. Cristianos, edificadores, piedras vivas, vivimos para el Evangelio. Juzgar todo por la palabra de Dios en armonía con sí misma es servir a Cristo y agradar a Dios. Esto es justicia. El que es justo, ¿cuáles características son? Vivir una vida justa, una vida santa. Ese es un cristiano, es un hijo verdadero de Dios. Se dice esto porque hay algunos que no, o todavía no conocen a Dios, todavía no saben nada del Evangelio, nadie les ha predicado. Pero si tú sabes lo que eres, todos saben en tu barrio que tú eres un cristiano y que tú predicas la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:30, vamos a terminar con este versículo. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo somos lo que somos. Espero que así sea, mas por él estamos aquí, por Cristo. Y Primera de Corintios 15:34 va a haber una contrariedad, va a haber una catástrofe aquí. Primera de Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si en tu familia, en tu barrio, en tu calle hay personas que no conocen a Cristo, se dice en inglés shame on you, vergüenza de ti, porque tú deberías de ser la luz de esas personas y no lo saben. Yo conocí a un hermano, ya se murió el hermano. Una vez nos invitó a unas bodas allá, a una de donde él era. Y yo pues me senté ahí y empecé a platicarles de la palabra de Dios a su familia, ¿no? Y me dice, pues ustedes de qué religión son, o de qué iglesia van. Y es donde me di cuenta que este hermano a su familia nunca les predicó. ¿Por qué? Porque su familia era fufurufa de la alta society, de la sangre azul. Entonces él no les quería predicar porque si les predicaba pues ya no iba a ser popular, ya no le iban a invitar a las fiestas fufurufas. Y pues a invitarlo, yo empecé a hablar de la palabra de Dios, pero sí me di cuenta de que pues el hermano no le predica a nadie, aquí a nadie, eran sus parientes de él, ¿no? Y así muchos también no conocen a Dios, para vergüenza vuestra se los digo. Así es que todo esto, hermanos, será aprobado por Dios, según lo que dice Romanos 14:18. Vamos a leerlo para que vean, con eso termino este versículo, Romanos 14:18, y ahí le vamos a parar. Y si hay una persona que no ha obedecido el Evangelio, como dijo mi hermano Ruri, le dio ahora sí, les enseñó muy bien el domingo, pues ¿qué los detiene? O sea, quiero que sepan que si usted ya sabe lo que es el Evangelio, y si usted se muriera bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, usted quedaría muy mal con Dios, muy mal. Pero usted si obedece el Evangelio hoy y se muere mañana, de acuerdo a la palabra de Dios, usted entraría al cielo, al descanso eterno, de acuerdo a su palabra. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ok, hermanos, ahí le voy a parar, ese se termina el 18. La siguiente semana, si Dios nos permite, regresamos con el 19. Que Dios los bendiga y vamos a entonar este himno de invitación.